Bueno, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Estaba esperando que entraran las personas que se demoran ahí la conexión por obvias razones. Eh, para el Colegio de Abogados Rosaristas es un placer nuevamente tenerlos en nuestras tertulias. Los saluda Juan Felipe Acosta, yo soy el secretario ejecutivo del colegio. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a todos los que se toman este tiempo para aprender, para oír, para tertuliar, para discutir. Hoy tenemos un panel de lujo pues les vamos siguiendo la dinámica de nuestras tertulias, les voy a compartir la pantalla con los perfiles, los iré presentando y luego los dejaré en manos de la moderadora que organizó realmente este panel y que es la persona que los guiará a través de toda la discusión que tendremos hoy, que es la doctora Daniela González, líder del área, coordinadora del área de privacidad de la firma Lorte Moure, a quien obviamente agradezco porque además es compañera de trabajo y amiga. Entonces, pues les compartiré esos perfiles y obviamente pues los iré presentando uno a uno. Bueno, en primer lugar, nos acompaña hoy el señor Superintendente de Industria y Comercio, rosarista, que adicionalmente ha sido muy generoso con nosotros en el colegio y le tenemos un profundo agradecimiento porque la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia honestamente trabaja muchos de los temas de moda. Entonces, su participación en todos estos eventos es fundamental. Señor Superintendente, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues digamos que en este momento, ay, Dios, perdón, en este momento no les voy a dar la palabra para que aprovechemos todo este tiempo a partir del momento en que se la transfiera a Daniela. Está también con nosotros la doctora Ángela Liliana Albarracín. La doctora Ángela Liliana Albarracín tiene, pues aparte de todos esos títulos que ustedes ven ahí en pantalla, la particular condición de que, digamos, en las circunstancias en las que estamos, ha estado a cargo de todos estos temas en el Instituto Nacional de Salud. Por supuesto que la doctora Daniela profundizará muchísimo más en el perfil de cada uno de los panelistas, pero doctora Ángela Liliana, muchísimas gracias porque realmente su perspectiva y visión harán este panel, digamos, diferente. Perfil de nuestra moderadora, la doctora Daniela González, que adicionalmente además de ser compañera amiga, es realmente una persona abanderada, líder de estos temas de privacidad en Colombia. Le gusta mucho y aparte de gustarle mucho, realmente se montó en esa ola de la privacidad que llegó a Colombia en un momento dado y ha estado muy pendiente de todos estos temas y que organizó, y muchísimas gracias, doctora Daniela, por haber organizado este panel. La doctora Daniela me ha insistido en que es la decana del tema de privacidad en Colombia, que es la doctora Estela Vanegas. Espero que eso no suene demasiado grandilocuente, pero muchísimas gracias por estar acá. Como ven, ha sido vicepresidente de casi todos los bancos del mundo. Pero, pero, pero bueno, más allá de eso, realmente comparto la admiración de Daniela y le agradezco a la doctora Estela por acompañarnos. Nos va a dar una visión no solamente colombiana, sino internacional. Muchísimas gracias a una, no diría así, es colombiana liderando el tema de privacidad en el mundo, la doctora Victoria Beckman, que es un orgullo nacional porque además es co-líder de una de las firmas más importantes de la materia en Estados Unidos, una firma de más de 600 abogados. A pesar de lo que puede indicar su apellido, nació en estas tierras y es un orgullo, como les digo, nuestro, porque realmente es un punto de consultoría internacional para clientes estadounidenses, latinoamericanos, europeos y asiáticos en materia de privacidad, no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica.
Y bien, habiendo dicho eso, doctora Daniela, voy a dejar de compartir y muchísimas gracias nuevamente. Quedan en la mano de los expertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Gracias al Colegio de Abogados Rosaristas por esta invitación. Y pues gracias también a toda la audiencia que hoy nos acompaña acá en esta tertulia virtual. A los panelistas, doctor Barreto, doctora Beckman, doctora Vanegas y doctora Albarracín, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, por compartir su experiencia. Yo sé que el tiempo hoy en día es muy valioso. Estamos acá en Colombia, Victoria, para que sepas, estamos a portes de un puente festivo, entonces yo sé que no es un horario tan fácil, pero gracias por estar con nosotros en este espacio. Yo tengo la sensación, tengo el presentimiento de que esto va a ser un momento de mucha utilidad, un espacio de muchísimo interés para nosotros que estamos en la mesa y que somos unos apasionados de estos temas, pero también para la audiencia. Y no quisiera perder mucho el tiempo como en una introducción. Cuando les dé la palabra a cada uno de los panelistas, pues resaltaré el cargo que hoy cada uno desempeña, que hace hoy en su vida profesional, pero básicamente lo que quisiera es como introducir esta discusión bajo digamos, una premisa, un presupuesto fundamental en todo esto, y es que así como el tema del COVID-19, la pandemia y las medidas que se tomaron en el mundo y en Colombia particularmente tras la declaratoria del estado de emergencia económico y ecológico, en Colombia, pues otro tema que se vio altísimamente impactado fue sin lugar a dudas el tema de privacidad y protección de datos personales. Ya acá de un día para otro y tal cual nos ordenaron resguardarnos por el aislamiento preventivo, también nos obligaron un poco a abrir las puertas de nuestra privacidad y entregar un montón de información personal y con un asterisco importante, información sensible, por mandato legal, artículo 5 de la ley 1581 del 2012, que tiene un carácter especial, una protección especial, y digamos que todo esto todos nos tomó por sorpresa. Entonces, tenemos, digamos que dos puntos de partida. Uno, tenemos una masiva recolección de datos personales en Colombia, y dos, esa data, ¿dónde está? Pues la verdad es que la compartimos, o sea, está volando por muchas partes, por muchas razones, ya vamos a entrar a discutir cuáles, pero esa es la realidad. Entonces, un poco más allá de ver qué es lo que ha pasado de aquí para atrás, porque entiendo que esto nos tomó por sorpresa a todos y que muchas cosas pudieron haber estado mal en el camino, yo sí quisiera ver es qué viene de aquí en adelante, qué viene en esta anhelada reactivación económica que todos estamos esperando. Y para mí, pues sí es, como lo decía Juan Felipe, pues un placer contar con la presencia de todos ustedes que están viviendo en el día a día estos temas de privacidad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo sí le quisiera dar la palabra al doctor Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio. Les voy a hacer una pregunta muy puntual a todos los panelistas en esta primera ronda. Espero una explicación de ustedes de más o menos entre 5 a 8 minutos. Voy a estar acá muy juiciosa contabilizando y moderando este panel, que fue la tarea que me dieron. Y pues para comenzar entonces, doctor Barreto, yo soy una fiel testigo del esfuerzo enorme que ha hecho esta superintendencia por promocionar este régimen colombiano de protección de datos personales y resaltar la importancia en el cumplimiento de todas las obligaciones. Sé que ha sido así, he sido testigo de esto. No obstante, no sé si como autoridad usted nos puede decir si nosotros como responsables encargados de la información debíamos estar preparados para esto y debíamos conocer las reglas de juego que aplicaban para la recolección masiva de los datos y para la entrega, cesión. No quiero confundir a la audiencia con términos tan especializados, pero para compartir esta información con terceros. Doctor Andrés Barreto, el micrófono es suyo. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Les pido excusas que es que conecté el computador a lo de la oficina, entonces la cámara se va a ver de un lado, pero bueno, para responder su pregunta, pues creo que evidentemente la pandemia, la virtualidad, obviamente generó un catalizador de este tema de datos. La Delegatura de Protección de Datos en esta superintendencia funciona, digamos que en virtud de la ley, como ustedes saben, por una ley estatutaria, así que tiene una protección constitucional muy fuerte, y es que fue creada por una propia ley estatutaria, ni siquiera es de
de la estructura orgánica de la entidad. Sería difícil suprimirla salvo de que se creara una autoridad independiente en materia de datos. Lo segundo, nosotros hemos venido fortaleciendo casi que desde el año 2018 la delegatura en recursos técnicos, físicos y económicos, y creo que eso era el camino correcto que nos preparó un poco mejor para la pandemia. Para hacerle un estimado muy sencillo, en solo este año y medio o casi 2 años se impuso el número de multas que se impusieron en los pasados 10 años. Yo no soy muy afín a publicitar las sanciones como un indicador, un termómetro de eficiencia, pero en caso de datos creo que sí nos permite mostrar que realmente sí ha habido un movimiento importante de cara a la protección de un derecho fundamental como es el habeas data. De otra parte, pues obviamente el advenimiento de las redes sociales, el uso cada vez mayor de ellas, la demografía colombiana en donde la población es mayoritariamente joven, pues iba a presentar 2 retos. Uno, que las personas iban a empezar muchas herramientas que aun cuando ya tenían casos o investigaciones en el mundo, en Colombia todavía no habían detonado. Es el caso, por ejemplo, de TikTok, que ya habíamos analizado hacía 1 año y medio en la reunión de autoridades mundiales de datos en Tirana, Albania, y en donde la Comisión Federal de Comercio ya había iniciado su investigación de TikTok. Nosotros la iniciamos hasta ahorita precisamente por el hecho de que en la pandemia fue cuando más detonó la red social, más se empezó a utilizar, pero por supuesto más nivel de protección requeríamos en el sentido de que son muchos menores los que acceden a la misma. La gente allí pues suele hacer cosas divertidas, cosas que involucran la privacidad de su hogar, a veces menores de edad, por no decir que mayoritariamente. Entonces, pues lo que quisimos fue adelantar esa averiguación con el fin de verificar que se estuviera cumpliendo con el estándar. Algo muy similar a lo que en su momento ya habíamos hecho con Facebook y algo muy similar a lo que se está haciendo ahorita con Google. Solo para centrarme en TikTok, para ahorrar el tiempo, pues digamos que hay 12.4 millones de usuarios en Colombia, lo cual no es una cifra despreciable ni menor, razón por la cual queremos saber que estén cumpliendo con nuestro estándar de habeas data. Y respecto al tema de las aplicaciones, pues obviamente iba a ser un tema que detonó en la precisa pandemia porque la administración empezó a sacar este tipo de aplicaciones y alrededor de ellas empezaron a girar muchos mitos. La primera, no es correcto comparar las aplicaciones que tiene Colombia con las aplicaciones que pueden tener otras jurisdicciones. ¿Por qué? Porque no todos los regímenes de protección de datos son iguales. Colombia tiene un régimen de estándar constitucional y de ley fundamental muy fuerte. Y en ese sentido se asemeja mucho más a lo que tiene, si ustedes quieren, la Unión Europea y el estándar OCDE, salvo los Estados Unidos. Como ustedes saben, Estados Unidos pues tiene un régimen de pronto un poco más laxo en el sentido de protección de datos y el colombiano pues se asemeja más al europeo, pero debe mantener un equilibrio en cuanto a sus relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea. Lo segundo, hemos trabajado fuertemente con el fin de lograr, ojalá, el nivel adecuado de protección de datos del Consejo de Europa para que Colombia sea considerado un destino seguro de datos. Y lo tercero, pues ojalá antes de que concluya esta administración pudiéramos hacernos parte como observadores, en principio, del convenio 108 del Consejo de Europa, que es tal vez uno de los instrumentos más exigentes también en nivel de protección de datos. De otra parte, el acceso de Colombia a la OCDE ya como miembro permanente también nos da una oportunidad interesante de aprender e influir en esa agenda, y es por ello que hemos solicitado acceso al Comité de Economía Digital en donde se trata de datos, porque ya éramos parte hace 7 años de consumidor y de competencia. Sobre las aplicaciones hemos venido trabajando sobre la Corona App de la mano del INS y la Agencia Digital del Estado. Han estado contestando nuestros requerimientos, pero sobre todo han estado implementando las mejoras que le hemos sugerido desde la Autoridad de Datos. Así que yo puedo decir que cumple el estándar legal y ha tratado de irse mejorando cada vez más en sus desarrollos. Lo segundo, esta también tiene de alguna manera una vigilancia especial por parte de la Procuraduría, porque hay que tener en cuenta que los temas de datos frente a personas de derecho público los sanciona la Procuraduría, obviamente con el traslado que da esta autoridad. Nosotros nos enfocamos, digamos, en el tema de policía administrativa frente a lo privado. Muchas otras ciudades adelantaron aplicaciones, unas más afortunadas que otras. En eso emitimos requerimientos a varias de las principales ciudades con el fin de que nos dieran cuenta de que están cumpliendo con el estándar jurídico, con el estándar técnico, pero sobre todo con el adecuado nivel de protección de datos, porque como Daniela anotaba, precisamente estamos hablando de datos sensibles. De otra parte, pues obviamente hubo mucho mito respecto del tema de mapas de calor, de Bluetooth, de la trazabilidad y demás, y yo creo que eso vino un poco con una desinformación de tomar ejemplos desagregados, como por ejemplo lo que sucedió en Israel, lo que sucedió en China, lo que sucedió en otros lugares, en donde yo primero pensaría en mirar cuál es el nivel de autoridad de protección de datos que hay ahí, cuál es el marco jurídico que hay ahí, y ya de ahí yo podría pensar si ese caso puede ser homólogo a esta jurisdicción.
Me parece sumamente torpe simplemente pensar porque en un estado pasó X, que esa misma conducta X se vaya a repetir en Colombia, sobre todo cuando nosotros responsablemente hemos venido de la mano de la de Coronado, hemos requerido a las demás ciudades y ya prontamente vendrá un interesante anuncio respecto de una de esas aplicaciones, respecto del estándar de protección de datos. Entonces yo creo que en ese marco hemos estado en lo que a nosotros nos gusta desde esta administración, lo preventivo, lo proactivo, sobre todo anticipar el daño, es decir, hacer averiguaciones y verificaciones, desmitificar a veces toda esta leyenda negra que hay a través de las aplicaciones de datos, también de las aplicaciones de redes sociales, y más bien garantizar de que se esté cumpliendo con el estándar normativo colombiano, la protección de esos datos, sobre todo ser muy exigentes en el tema de datos sensibles y aún más en el dato y el uso de los datos de los menores de edad, que es por lo que realmente de alguna manera hemos estado tan vigilantes de las plataformas y redes sociales. Más allá de lo de la OCDE que les comentaba, pues nosotros hacemos parte, digamos, de la Red Mundial de Autoridades de Datos, la red de comisionados y autoridades. Allí, digamos, que mantenemos un diálogo fluido con las demás autoridades de datos. Tenemos una cercanía estrecha con el comisionado estadounidense, precisamente que fue quien nos presentó el caso de TikTok hace ya un poco más de un año, y miren ahora cómo ya en Colombia eso generó su consecuencia, y estamos también, ojalá, candidatizados a presidir la Red Iberoamericana de Autoridades de Datos, lo cual pues sea, ojalá el momento para detentar ese honor, porque de verdad que lo tengo que decir con orgullo, la Agencia Colombiana en materia de protección de datos, que es la superintendencia, es la más activa de la región, es una de las más activas del continente, y creo que se ha empezado a lograr un espacio técnico y jurídico muy interesante. No estoy diciendo que sea la mejor, simplemente quiero hacer notar de que ha tenido una dinámica muy diferente. Espero pues haber cumplido el tiempo en orden, Daniela. Muchas gracias. Perfecto, doctor Barreto, 5 minutos exactos. Buenísimo. Doctora Vanegas, socia fundadora de la firma Vanegas Morales Consultores, más de 6 años ya con esta firma y otros tantos asesorando en temas de privacidad y protección de datos. Usted conoce lo bueno, lo malo y lo regular de los empresarios colombianos y de también entidades públicas. Yo sí quisiera que usted nos contara un poquito qué piensa usted que deberían estar haciendo entidades públicas y privadas con esta información personal. Ya sabemos, entonces ya sabemos, ya el doctor Barreto nos dio una explicación de por dónde están hoy las empresas, qué están haciendo y qué está vigilando la superintendencia, pero desde una perspectiva ya de cumplimiento y con su experiencia, ¿qué deberían estar pensando las empresas? ¿Qué deberían estar haciendo ellas? Daniela, pues muchísimas gracias a ti por tus palabras y por las palabras de Juan Felipe al inicio, gracias al Colegio de Abogados Rosaristas y a los miembros del panel, porque sin lugar a dudas creo que una de las cosas que me llamó profundamente la atención de la organización de este panel es la combinación de actores del sector público y del sector privado y con ese componente internacional. Y yo siento que a pesar de que tengamos muchos eventos en esta época y muchas veces estemos saturados, hay veces de webinars y de paneles, cuando logras que confluyan esta composición es lo que nos permite tener una visión integral de los temas. Entonces estoy pues muy contenta y un saludo pues a todos los demás panelistas. En relación con tu pregunta, pues yo creo que quisiera decir 3 cosas. El doctor Barreto fue absolutamente claro en el contexto. Quisiera simplemente decir 3 frente a lo que yo observé que pasó desde la reacción que tuvieron entidades públicas, entidades privadas, digamos, frente a la inminencia de los cambios que nos trajo la pandemia, y lo que me referiré expresamente a lo que tú me preguntas, ¿qué deberían estar haciendo hoy? Yo creo que el gobierno nacional, frente a una situación extraordinaria, expidió los decretos de emergencia que le permitían poder mitigar y contener la pandemia y sobre todo empezar a generar la información necesaria para evitar la extensión del daño que podía generar esto a nivel de los derechos de la vida y de la salud de los colombianos. En ese sentido, era natural que los otros derechos fundamentales sufrieran una leve, digamos, que estuvieran en tensión y de alguna manera fueran un poquito impactados, es decir, esa fuerza importantísima que tiene el derecho fundamental a la vida data tuvo que ceder un poco frente a la prioridad que le tuvimos que dar a la atención, digamos, del tema de salud y a la atención del tema de la vida de los colombianos. Los decretos que se expidieron tenían muchos lineamientos y yo creo que hoy todos somos conscientes que tenemos infinidad de normas, o sea, tenemos decretos, resoluciones circulares, directivas de las distintas instancias gubernamentales, todas buscando dar la línea. Me parece que eso fue
claro, donde creo que podemos haber hecho algo que hubiese sido muy importante, es seguir reforzando, porque nunca nos podemos cansar de reforzar y de educar al colombiano en el tema de protección de datos personales. Estamos en una sociedad digital y tenemos que reconocer que la mayoría de la población colombiana todavía no entiende estos términos. Cuando uno se va a acercar a un ciudadano y a explicarle qué es el tema de la privacidad, requiere hacer un esfuerzo importante. Y entre otras, porque los ciudadanos colombianos pasa, con ese ejemplo que decía el doctor Barreto de TikTok, que somos muy relajados para compartir la información cuando entramos a redes sociales, cuando entramos a plataformas internacionales, y somos muy prevenidos y nos dejamos inmediatamente invadir por una cantidad de opiniones adversas cuando una autoridad en ejercicio de sus funciones nos está pidiendo que colaboremos y contribuyamos con la entrega de una información. Entonces yo creo que acá tenemos que hacer un esfuerzo enorme por nivelar la información, por bajar y educar claramente al ciudadano y por utilizar los términos más sencillos para evitar que ese ciudadano se confunda frente a opiniones que salen que buscan de alguna manera pues generar esa posición extrema de que todo lo que pide el Estado es malo, que el Estado no sabe administrar, que el Estado no puede utilizar herramientas claves ni de inteligencia artificial ni herramientas tecnológicas que le permitan recolectar. Entonces, eso como para dar ese contexto. ¿Qué siento del sector privado? Bueno, y sobre ese tema, creo que la Superintendencia de Industria y Comercio, lo explicó ya el doctor Barreto, ha hecho un trabajo de reforzar que tenemos unas normas, hacer que, como persistir en que entendamos que protección de datos personales no es solamente tener una autorización, sino que nos obliga a tener un programa integral de gestión de datos personales, donde reconozcamos qué información pedimos, para qué la pedimos, por qué la pedimos, cómo rendimos cuenta sobre lo que pedimos. ¿Y cómo hacemos fácil que el ciudadano entienda que lo que pedí lo estoy manejando y administrando bien? Creo que entonces las entidades privadas venían algunas muy avanzadas en sus programas integrales de gestión de datos, otras venían a un ritmo, digamos, un poco de pronto menos acelerado, pero definitivamente esto obligó a todas a tener que meter el acelerador porque a mayor recolección de datos, mayor riesgo de ataques, de ciberataques, mayor riesgo de pérdida de la información, mayor riesgo de usos no autorizados. Y entonces creo que hoy lo que tienen que estar realmente pensando las entidades privadas es cómo reviso permanentemente mi programa integral de gestión de datos, cómo asigno los roles y responsabilidades que necesito para que mi programa realmente funcione, cómo sigo identificando los riesgos y cómo progresivamente le voy informando a mi titular de los datos qué he venido haciendo con su información. Por supuesto, tengo que anticiparme y mirar qué voy a hacer con esa información hacia el futuro, de manera que le sirva al país en general. Y para eso, pues creo que más adelante tendré la oportunidad de decirlo, creo que tenemos que trabajar en lograr que esta información no se pierda, que tengamos un sistema que nos permita la interoperabilidad entre las distintas entidades que requieren conocer esta información para sacar el mayor valor agregado de la misma en el futuro. Gracias, Dani. Bueno, también muy juiciosa, doctora Vanegas, con el cumplimiento del tiempo, 4 minutos y 40 segundos. Muchas gracias. Yo me llevo 2 cosas muy valiosas de la intervención que nos acaba de dar. Primero, este tema de nivelar la discusión. Yo creo que es fundamental también responsabilizar al titular del dato de lo que él mismo hace con su información, antes de culpar al otro, al que lo recibe o al que lo recolecta. Y 2, sí, también socializarle a la audiencia y a los que apenas están un poco involucrándose en esos temas de privacidad, que cumplir con la norma no es tener una autorización, no es tener una política, hay que cumplir con muchas otras obligaciones que integran todo un plan de cumplimiento. La autorización, el aviso de privacidad y la política definitivamente no son suficientes. Bueno, ahora le voy a dar paso a la doctora Ángela Liliana Albarracín, jefe de la Oficina Asesora del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo está, doctora Liliana? Muchísimas gracias por su participación. Yo, antes de dar la palabra, quisiera solamente advertir que sé que para el Instituto Nacional de Salud, como para muchas otras entidades públicas, el reto no fue menor.
ustedes a cargo de ser toda la coordinación y hacer tener la coordinación de las redes de laboratorio del sistema de seguridad social y de salud del país y estar encargados de la identificación y el inventario de las muestras y de los casos positivos, pues tuvieron que hacer una recolección masiva de datos personales y seguramente esto les implicó correr con muchas estrategias para el cuidado y la protección de la información. Yo quisiera saber ustedes cómo asumieron este reto y ya un poco a nivel personal, si usted considera que todo esto que estamos viviendo podría ser considerado de alguna forma un retroceso en la privacidad, en esta lucha que estamos en la privacidad, porque pues entonces estamos abiertos otra vez, entregamos todos nuestros datos, estamos retrocediendo en temas de privacidad o por el contrario, lo que estamos es dándole la sana importancia que otro derecho como el de la salud o incluso la vida tiene y estamos colaborando de alguna manera para mitigar el impacto que una pandemia como el COVID-19 tiene y por eso sí deberíamos entregar los datos. ¿Cómo lo ve usted, doctor Albarracín? Doctora, por favor, activar el micrófono, ahí le aparece el anuncio. Ya, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, muy buenas tardes, un agradecimiento a los organizadores, un saludo especial a los panelistas y a todos los oyentes. Gracias, Daniela, por la oportunidad. Pues mira, voy a repartir la respuesta en dos partes. Uno, como tú lo decías, el Instituto Nacional de Salud, y para quien no sepa quién es el instituto, pues voy a recordarlo de una manera muy rápida. Es una institución científica técnica adscrita al Ministerio de Salud, pertenece a dos sistemas, el Sistema de Seguridad Social en Salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación, y es una entidad con una trayectoria de 103 años velando por la salud de los colombianos. No es cliché, es la verdad, y es por esto que para el instituto, en época de pandemia, por supuesto que ha tenido que asumir unos retos importantísimos, que los ha podido asumir por toda esta trazabilidad en el tema de salud pública. Voy a dividirlo en dos. El instituto ha hecho énfasis en los componentes de vigilancia y laboratorio. Uno, pues está liderando la estrategia de prevención y trazabilidad de casos de la pandemia y de muchas otras enfermedades, pero aquí lo importante de resaltar es que para ello ha hecho siempre parte de su cotidianidad el uso de la tecnología. De manera que si Colombia no contara con un sistema de epidemiología moderno, actualizado, a través del software Civigila 4.0, y como lo decía Estela, realmente los colombianos creemos que todo lo hecho en Colombia no vale, no sirve, pero Civigila 4.0 ganó el premio Ingenio de la Federación Colombiana de la Industria del Software del país, y como lo dijo siempre y lo ha manifestado la directora del instituto, pues no solamente es un sistema confiable, sino que además está certificado por el DANE por la calidad de su información estadística. De manera que esta notificación que se hace de este evento es una información seria, recolectada de manera clara, eficiente, y aquí ya empezamos a hablar de protección de datos y de respeto de los principios de veracidad y claridad de la información. Otro reto importante que el instituto ha tenido que asumir en esta pandemia, pues es el tema de laboratorios, que es generación de capacidades y transferencia de conocimientos. Pues pasamos de tener un laboratorio para COVID a tener 92 laboratorios en 22 entidades territoriales. Datos que, por supuesto, han sido conocidos por el país en general y que definitivamente sin el uso de la tecnología, pues no podríamos estar hablando hoy de estas cifras. Otro de los retos importantísimos y que es un tema de orgullo a nivel de región es que el Instituto Colombia está procesando hoy 36.000 pruebas diarias. ¿Pruebas diarias de qué? Pues de pruebas de biología molecular.
Y otro reto importante del instituto ha sido el trabajo de campo, el acompañamiento de nuestros técnicos epidemiólogos para la contención del COVID. En tema de tecnología, y como lo dijo el superintendente, efectivamente el CORONAP, que a hoy ya tiene más de 9.200.000 usuarios, 200.000 usuarios, realmente, como ustedes lo conocen, aun cuando ha sido objeto de señalamientos, también, y dicho por el superintendente, cumple con los estándares legales, ha sido rediseñado y es una herramienta que complementa al CIVIGILA, y de manera importante pues se requería, y hoy que estamos hablando de COVID como sector salud, pues realmente, y en ese momento tengo que decirlo, realmente no podemos afrontar una pandemia de esta magnitud sin la recolección de datos al que tuvo que hacerse. Pero lo importante para los oyentes y para Colombia en general es que realmente el instituto tiene un tratamiento del dato sensible no de hoy, sino que es un tratamiento del dato de mucho tiempo atrás, porque esa ha sido nuestra misión. Entonces, en materia de privacidad, pues realmente la recolección de datos ha seguido el flujo de información establecido en el sistema de epidemiología CIVIGILA, empezando desde lo municipal a lo departamental, de lo departamental a lo nacional, de manera que quien tiene el primer contacto con el paciente no es el Instituto Nacional de Salud, es la unidad generadora del dato, ya sea municipal, a lo departamental, en lo nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, estos temas son técnicos, pero aquí lo importante es que tengamos claridad que dependemos de un sistema de información potente, actualizado, moderno, que todos los actores que tienen que ver con este sistema de información manejan la información de una manera respetuosa y de una manera seria. ¿Por qué? Porque es que el sector salud está acostumbrado al manejo del dato sensible, que ustedes saben que nos toca dar estricto cumplimiento a la 1581, al 1377, a la 1712, y que la información es confidencial, debe dársele un trato de anonimización de los datos y guardar la respectiva confidencialidad en todo su tratamiento. Adicionalmente, esta normativa, por supuesto, que genera para el encargado o el responsable del tratamiento de datos unas obligaciones serias. Respecto a la pregunta privada, adicionalmente, cuando llega el paciente, quien llena la ficha de notificación es el médico, ya sea a nivel municipal, a nivel departamental o a nivel nacional, y carga la información en la ficha de notificación del CIVIGILA. Entonces, aquí no es que haya una manipulación de la información, no. Todo es un acto médico, es un acto serio, y se llena esta ficha estándar nacional y ahí se carga la información. Por eso yo señalaba anteriormente que el CIVIGILA 4.0 es un software absolutamente robusto, moderno, que obtuvo un premio nacional y que además la información está certificada por el DANE. Creo de manera personal que si es un retroceso desde el punto de vista de la privacidad, pues yo creo que a medidas extremas, a circunstancias extremas, medidas extremas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los principios fundamentales de la privacidad, intimidad y protección de datos pueden verse restringidos en un momento determinado. ¿Por qué? Porque se requiere la información para decisión
para toma de decisión en salud. Pero lo que no es, y como expertos lo han dicho últimamente, no, es una dicotomía hablar que un derecho restringe o anula al otro. Eso es lo que no es permitido y lo que la población tiene que entender que no va a pasar y tiene que tener confianza en sus instituciones. No quiere decir que por el derecho a la salud y el derecho a la vida se anule el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos. Eso no es cierto y por eso es que quiero contarles y estoy contándoles que la protección del dato sensible a nivel institucional es absolutamente serio y el sistema de información tiene todos los flujos de información, todos los controles, todo absolutamente controlado. De manera entonces que, pues, en ese sentido, si bien estos derechos fundamentales se pueden encontrar restringidos, lo que tiene que buscarse es un equilibrio entre los derechos, porque para nosotros es una necesidad contar con información. Pero por supuesto que se hace necesario poner límites y protecciones desde la seguridad de la información. De manera que cuando la recolección de datos personales puede percibirse a los ojos de la ciudadanía como excesiva y tal vez como un retroceso de privacidad de las personas, yo considero que es una situación extrema, que es una situación temporal, que es una situación legal, porque procede de una declaratoria de emergencia, de pandemia, y es necesaria, que se están tomando las prevenciones necesarias, sí, que no es un tema nuevo, por ejemplo, para el Instituto Nacional de Salud, que tiene 103 años de existencia y que siempre ha operado la salud pública en Colombia, tampoco. Entonces, creo que debemos generar confianza en las instituciones y en las instituciones que han demostrado durante los años que su actuación es ética, es legal y es seria. De manera, Daniela, que respondiendo a tu pregunta, pues creo que hay que buscar un equilibrio entre los derechos, que no es un retroceso por ser algo temporal y porque como sector necesitamos, y como país necesitamos contar con una información, pero también es cierto que no hay derecho absoluto, hay que poner límites, hay que tener salvaguardas y como les contaba, por ejemplo, este sistema de vigilancia epidemiológico es un sistema serio y confiable. Pues tanto así que el instituto guarda la seguridad sanitaria del país. Muchísimas gracias. Puedo decirte que con toda la tranquilidad, pues que creo que de los sectores que podían estar mejor preparados en protección de datos para asumir este COVID, pues era el sector salud, porque como lo dije al principio, realmente siempre hemos tenido que manejar confidencialidad, anonimización de datos, consentimientos informados, de manera que el tratamiento del dato sensible es de nuestro quehacer diario y sabemos, y siempre estamos pues pegados de todas las normas para hacerlo bien, con ética y con responsabilidad. Muchas gracias, doctora Albarracín, esta amplia explicación que nos dio. Yo creo que para muchos de la audiencia sí era de interés saber el INS, cómo estaba manejando los datos, qué herramientas estaba utilizando. Y pues para mí también era importante saber desde su posición personal qué consideraba en este debate entre derecho a la salud y la vida y la privacidad.
Doctora Beckman, muchas gracias también por la participación. Para los que no conocen a la doctora Victoria, ella es social líder para Latinoamérica y co-líder del grupo de privacidad y protección de datos en la firma Frost Brown Todd de Estados Unidos, una firma de, como lo decía Juan Felipe, más de 600 asociados, con muchísima trayectoria y reconocimiento. Abanderada completamente de la causa de la privacidad en Latinoamérica y yo diría que un referente mundial. Victoria, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que, pues antes de darte la palabra, sí quisiera resaltar que para el caso colombiano es muy importante siempre tener el referente internacional. Muchas veces a nosotros nos llegan las cosas más tarde y ver la experiencia de Europa y de Estados Unidos es muy valiosa. Ver qué pasó allá para ver si acá podemos no repetir los errores es bien importante. Entonces, en esta materia de privacidad quisiera preguntarte dos cosas. La primera, ¿dónde crees tú que está la discusión en el aspecto internacional? ¿Qué se está hablando por fuera? ¿Qué se está hablando en Europa? ¿Qué se está hablando en Estados Unidos? Que sé que lo manejas muy bien. Y dos, ya concentrándome en las tecnologías que el doctor Barreto mencionó, que también la doctora Albarracín mencionó, estas tecnologías que recolectan datos, analizan datos de manera masiva, ¿será que sí podemos estar tranquilos, cumplen con los principios de privacidad o no? Y si no, pues entonces, ¿quién responde? ¿Quién responde por nuestros datos? Adelante, Victoria. Gracias, Daniela, y gracias a todos por la invitación. Como Daniela dijo y Juan Felipe, a pesar de que llevo 19 años viviendo en Estados Unidos, soy colombiana, muy orgullosa al 100%, manizalita, y quería, desafortunadamente, los Estados Unidos no se puede mirar como ejemplo. Como decimos en Colombia, es un despelote aquí. Europa es muy diferente y pues ellos tienen el régimen de GDPR, que es muy fuerte. Basado en principios de GDPR, han desarrollado las naciones que pertenecen a la Comunidad Europea sus propias aplicaciones. Pero también es importante que por lo menos nosotros aquí lo estamos manejando diferente. La mayoría de los países sacó su propia aplicación, como en el caso de Colombia, como en el caso de Uruguay, de Argentina, en que el país como tal o entidades gubernamentales están manejando cómo funcionan las aplicaciones. Acá en Estados Unidos no hay ley federal de privacidad. Solamente hay leyes sectoriales y algunos de los estados como California tiene leyes más estrictas que se modelaron basadas en GDPR. Entonces, por eso mismo no hay una aplicación a nivel de todo Estados Unidos. Ahora, hay aplicaciones que se están desarrollando a nivel privado, pero no es para los mismos propósitos que tienen las aplicaciones hechas por países, porque por países generalmente el objetivo es rastrear el virus y tratar de colocar los recursos donde se deben tener para prepararse y que los sistemas de salud no estén con exceso de capacidad. Aquí se han desarrollado ciertas aplicaciones más a nivel privado para hacer el rastreo, por ejemplo, de empleados y para poder volver a trabajar en las oficinas. Entonces se ha hecho aplicaciones privadas basadas en el API, que es como Application Platform, como la plataforma de las aplicaciones, para hacer rastreo más de empleados, de quién entra a, digamos, una planta de manufactura, con quién tiene contacto y si hay un caso confirmado, entonces hacer saber a las otras personas que trabajan en la misma compañía. Algunos estados, de los 50 estados que tenemos, han habido 4 que han intentado hacer sus propias plataformas. Una, inclusive el caso de Nebraska, fue gracioso porque fue basado en una plataforma que ya existía para comunicarse con los fans de fútbol americano y para mirar quiénes estaban atendiendo los partidos en el estadio, y cogieron eso como base y la transformaron en tratar de hacer lo que fuera para COVID. Pero los otros estados no tienen plataforma, no tienen intenciones de hacer plataforma. Entonces, cuando se está hablando de rastreo, se tiene que mirar aquí más a las compañías privadas y a leyes sectoriales. Hay leyes sectoriales de protección de datos, por ejemplo, en el caso del sector financiero, en el caso de salud, en el caso de protección a menores.
Por eso es que cuando se desarrolla una aplicación, si tú vas a desarrollar una aplicación aquí, por ejemplo, a nivel de Estado o a nivel privado, tienes que asegurarte que estés cumpliendo con todas las leyes potenciales que puedan aplicar y con las leyes de otros estados. O sea, si vas a tener una aplicación que funcione en más de un estado, tienes que tener la ley individual de cada estado. En llegado momento, yo tengo clientes que tienen que aplicar las 50 leyes diferentes de los 50 estados diferentes para poder sacar solamente una aplicación que maneje todo el personal en todos los estados. Y como te digo, es muy diferente en la discusión en Europa, porque en Europa se tiene la privacidad como un derecho fundamental que no se tiene en Estados Unidos. Están respaldados por GDPR. Cada nación tiene sus propias obligaciones y tiene la capacidad de hacer regulaciones y sus propias excepciones y tienen como decir cómo se va a hacer el rastreo. Aquí también otra discusión y otro problema que ha habido es cómo se hace el rastreo, si se va a tener un contacto, si se va a hacer geolocación o si va a ser por medio de Bluetooth. Y como decías tú, si se colecta toda esa información, cómo se colecta, por cuánto tiempo se puede mantener y qué hacer después. Han habido 3 propuestas diferentes a nivel federal para diferentes cosas. Una sobre cómo manejar la información de salud a nivel nacional en caso de una emergencia. Otra que es basada también en GDPR y combinada con la Ley de Privacidad de California sobre qué información se puede recolectar y qué notificaciones se le tendrían que dar al usuario. Y otra que simplemente dice que no se pueden usar sistemas de geolocalización, que no se pueden mantener, después de que pase la pandemia, no se pueden mantener los datos, hay que deshacerse de los datos y supuestamente cómo deshacerse de ellos. Pero en realidad, a la hora de la verdad, no hay nada a nivel nacional de todos Estados Unidos. Muchas gracias, Victoria. Ahora voy a dar paso a la segunda parte de esta tertulia, que es una ronda de preguntas más rápidas, más concretas, un poco también para abrir la discusión a lo que les mencionaba al inicio, un poco ver qué pasa ahorita en la reactivación, la anhelada reactivación económica. Y para esto tal vez la primera pregunta es, y uniendo un poco lo que dijo la doctora Vanegas, la doctora Beckman, estamos siendo monitoreados no solamente por entidades públicas, también por privadas. Este famoso tracking que vemos, que en muchos casos es invasivo. Experiencias internacionales son peores, son incluso más invasivas, como la China, por ejemplo, que también lo mencionaba el doctor Barreto. Pero nosotros acá en Colombia, y me gustaría igual oír la opinión de Victoria, ¿deberíamos acostumbrarnos a este monitoreo? Deberíamos entonces ya decir, listo, entonces más o menos nos vamos a rendir con el tema de la privacidad y vamos a entregar nuestra información, porque pues ya estamos siendo, como dice el cuento, grabados y usted está siendo grabado y monitoreado de manera permanente. Entonces, si nos acostumbramos, no nos acostumbramos, ¿qué le decimos a los empresarios y a las entidades públicas? Sigan haciendo tracking, no paren, suspendan. Doctor Barreto, ¿qué opina? ¿Me preguntaste a mí o el doctor Barreto primero? Me cancelaron. No, si quieres, Victoria, dale y le damos la palabra al doctor Barreto. Ok, bueno, la respuesta es sí, no, es muy complicado. Obviamente como una persona que promueve la privacidad y que me parece algo muy importante, me parece que no debemos estar diciendo, bueno, aquí están todos mis datos, haga lo que ustedes quieran y que no haya transparencia en cómo se manejan los datos. Uno de los principios de privacidad es transparencia, minimizar la recolección de los datos que se necesitan recolectar. Pero desafortunadamente también es cierto el hecho de que la información de todos nosotros ya la tiene todo el mundo. O sea, ya saben, todo el mundo sabe qué hacemos, dónde vivimos.
y es muy difícil. La posición que han tomado muchas compañías estadounidenses, y como dijo el doctor Barreto, desafortunadamente aquí son más flexibles. Es una buena forma de ponerlo en cuanto a la protección de datos. Es, bueno, si no quiere el beneficio que usted está buscando con mi aplicación o con lo que sea que estoy haciendo, pues no use mi aplicación. Pero también hay cierto, como mencionaba Estela, hay cierta educación que los dueños de los datos tienen que tener y tienen que ser cuidadosos. Es casi que imposible que no se estén rastreando, que no estemos mandando señales con el celular y con todo eso. Pero si tú voluntariamente pones en Instagram, pones en Facebook la foto de dónde vive, con quién, dónde salió, en dónde estuvo de vacaciones, pues tampoco se puede pedir, como decía inicialmente Daniela, la privacidad. Se asume también que las entidades gubernamentales que tienen estos parámetros y tienen que cumplir con las normativas, pues están haciendo esa función y en el caso, por ejemplo, en una emergencia de salud como esta, pues todos queremos solucionar el problema, todos queremos salir de la pandemia y es importante dar los datos asumiendo obviamente que se van a seguir estos parámetros. Gracias, Victoria. Doctor Barreto, ¿usted qué opina? ¿Nos rendimos o continuamos en la lucha protegiendo la privacidad? Gracias. Yo creo que eso es un tema de un justo equilibrio. Yo creo que evidentemente en el mundo la discusión está en boga y hay estos dos regímenes o estos dos enfoques, el anglosajón estadounidense y el continental europeo, respecto de poder equilibrar eso. Creo que no debemos caer nunca en temas de derechos y en temas jurídicos en fundamentalismos. También creo que hay una muy doble moral en cuanto a que somos laxos con el tema de aplicaciones de redes sociales y ocio, y más bien somos sospechosos de aquellos que tienen que ver con el beneficio del interés general, como algunos asuntos de salud, como la redistribución de ciertos subsidios a través de aplicaciones, como el poder proveer información que sea cierta y que sea objetiva con el fin de tomar las mejores decisiones de política pública. Entonces yo creo que el régimen jurídico y el estándar está allí específicamente para que lo cumplamos tanto privados como públicos. Creo que existe en Colombia, para hablar pues del caso fundamental de Colombia, la institucionalidad, la seriedad de las instituciones, pero sobre todo la obligatoriedad de adoptar esa protección de datos como funciones de inspección, vigilancia y control, además de un régimen que involucra al Ministerio Público, que involucra a las Cortes, que involucra además de eso otras conductas que a veces damos por sentadas como la comisión de delitos cibernéticos u otras conductas que también tienen que ver con nuestra protección de datos. Creo que hace falta mucha pedagogía, de ahí que ha sido mi interés pues detonar este tema de datos en el buen sentido, hacer mucha pedagogía, hacer mucha prevención, por supuesto que imponer mucha sanción, porque desafortunadamente si no, no vamos a corregir estos asuntos. Y la pandemia lo único que trajo fue una virtualidad que obviamente lo que hizo fue hacer evidente algo que ya existía, pero tal vez dábamos por descontado o por sentado. También creo que es un error caer en ese tema del seguimiento y de la georreferenciación y otras cosas, cuando nosotros mismos somos irresponsables con el uso de herramientas de carácter civil, educativo, de ocio, y queremos entonces comparar a regímenes totalitarios el hecho de que algunas veces tenemos que colaborar con las autoridades. El estándar y la premisa principal es que todo tiene que contar con consentimiento informado y todo es voluntario para el ciudadano acceder a ello. Así que yo creo que en Colombia eso está en buenas manos y por supuesto seguiremos trabajando para mejorarlo. Entonces, no creo que debamos rendirnos ni someterlo, creo que debemos apropiarlo, interiorizarlo, pero sobre todo ser responsables y aplicados en el conocimiento de términos y condiciones y en aquello que estamos dispuestos a entregar. Muchas gracias, doctor Barreto. Doctora Vanegas, ¿qué opina usted? Perfecto, gracias, Daniela. Yo creo que la respuesta igual, no, en mi opinión la respuesta es no. Lo que creo es que tenemos que poder diferenciar claramente qué le compete recolectar al Estado, porque las finalidades son más las que buscan ese interés colectivo que le corresponde y le compete velar al Estado por mantenerlo. ¿Qué le compete recolectar a las entidades privadas que están cumpliendo deberes legales? Hoy muchas están cumpliendo deberes legales y tienen la obligación de hacer ese monitoreo y esa recolección permanente de información. ¿Por cuánto tiempo van a tener ese deber?
Y creo que hay algo que me parece fundamental y es que tenemos que tener esa transparencia para reconocer y la tranquilidad de reconocer que todo el mundo tiene un interés. No, hay veces que cuando se habla de privacidad pensamos que el único que puede tener un interés legítimo, digamos, o un interés muy defendible es el titular. Yo pienso que tenemos que alinear, ser claros y alinear los intereses tanto del titular, tanto de las autoridades públicas como de las entidades privadas. Y en ese sentido es, cuando yo soy una entidad privada, tengo que identificar si las finalidades por las que yo hoy estoy haciendo ese monitoreo van a sobrevivir la pandemia, si tengo finalidades conexas que resultan legítimas, porque me permitieron conocer, por ejemplo, mejor a mi cliente, a mi consumidor. Si yo soy una entidad que presto servicios de salud, lo que debería es procurar que toda esta información que recolecte no se pierda, que me sirva para mejorar el servicio, que me sirva para fortalecer la prestación, por ejemplo, en temas como telemedicina, o en temas como de prestación de servicios a distancia, y no como que me aterre de tener la información, no sepa qué hacer con ella porque no me siento capaz de reconocer que esa es una finalidad legítima. Entonces creo que nos corresponde sincerarnos, poner sobre la mesa cuáles son las finalidades legítimas, por cuánto tiempo voy a tener esa información, cómo le voy a rendir cuentas a ese ciudadano. Insisto que eso es fundamental. Sí, nosotros podemos hacer y recolectar mucha información. Y si somos capaces de decirle al ciudadano qué estamos haciendo con ella, pues yo me voy a sentir tranquila. El problema es cuando nadie me dé razón de qué está pasando con mi información. El problema es cuando yo inicie un derecho de petición y no sepa o no me lo contesten a tiempo. O cuando la entidad pública, de alguna manera, que me parece que será una cosa muy interesante, me pudiera incluso mantener gradualmente y progresivamente informada acerca del desarrollo y los avances que se han venido dando, digamos, con esa información. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con la recolección así absolutamente dispersa por parte, digamos, de entidades privadas que puedan recolectar datos tan sensibles como los biométricos. En Estados Unidos hay recientemente, esta semana, una iniciativa por parte del Partido Demócrata de hacer una ley, de proponer una ley para que no todas las entidades privadas puedan recolectar datos biométricos por los efectos de discriminación que a posteriori puede generar esa recolección y ese mal uso de la información. Entonces creo que lo primero, y es fundamental, es identificar si mi fin es legítimo, si lo informo bien, si soy capaz y transparente de decirle al ciudadano, si le digo por cuánto tiempo voy a tener la información y lo mantengo actualizado acerca de lo que yo estoy haciendo en relación con la información, creo que habrán algunos monitoreos y alguna recolección de información que podrán sobrevivir, digo yo, o llegar más allá del fin de la pandemia, porque van a permitir incluso fortalecer sistemas como el sistema de salud u otro sistema. Y cierro con esto. Nosotros hoy, cuando estamos en el sistema educativo, hoy estamos permitiendo la recolección de nuestros datos en la grabación de este video, la grabación de nuestra voz. Y eso uno lo tiene que entender desde la razonabilidad del servicio que me están prestando. Si a mí un colegio o una universidad me quiere prestar el servicio educativo, pues se entiende razonable que utilice estas plataformas virtuales para prestar el servicio de aquí en adelante más con mayor intensidad. Luego, lo que nos corresponde también es educar, es reforzar el mensaje, es que la gente tenga claridad sobre lo que está entregando, y de esa manera seguramente todos podemos alinear los intereses de manera transparente sin que haya un exceso ni una pérdida total de nuestra privacidad. Muchas gracias, doctora Ángela Liliana Albarracín. ¿Qué opina? Bueno, efectivamente sí creo que hay una recolección de datos sin precedentes. Pues no hay duda que eso esté sucediendo y lo miraría desde dos ópticas. Uno, desde la revisión que debe hacerse sectorialmente, por sector, porque cada sector está manejando un tipo de dato. El dato sensible es el del sector salud, pero no es igual al que tiene que manejar comercio, industria, etcétera. Entonces creo que debe hacerse una revisión por sector, de manera que aquí es fundamental y absolutamente estratégico el papel de la autoridad, que siga ejerciendo sus funciones de IBC, inspección, vigilancia y control, para evitar cualquier tipo de abuso.
y al mismo tiempo hay que implementar una capacitación, una estrategia de capacitación desde lo nacional, pero que llegue a lo departamental y a lo local, porque el ciudadano común no tiene mucho conocimiento de la protección de datos y es necesario que esta información baje y la conozca la ciudadanía. De manera que creo que además de la autorregulación que tiene que hacer cada sector, necesitamos necesariamente las acciones desde la autoridad de IBC y al mismo tiempo una muy buena estrategia de capacitación. Es decir, hay que también tener desde lo preventivo y desde lo sancionatorio para evitar abusos, porque seguramente en época post-pandemia no todos los sectores serán responsables. Digamos que yo defiendo lo público porque además mi entidad es una entidad pública, pero es que adicionalmente las entidades públicas tienen un sinnúmero de obligaciones con el manejo de la información y todos los entes de control permanentemente y el sistema administrativo, etcétera, etcétera, nos está revisando. Entonces, en cuanto al manejo de la información desde la entidad estatal, yo considero que hay un fuerte control. Eso no exime que requiera mayor capacitación a los funcionarios, a las autoridades encargadas, a los responsables y encargados del tratamiento de datos en las entidades. Así que sí creo que es un tema de ejercer autoridad y de capacitación. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera ir un poco más allá en la discusión y es, bueno, listo, ya sabemos todos los datos que están recolectando, ya sabemos que la recolección fue masiva, ya sabemos que la información está ahí. Tal vez la pregunta que viene es, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Y qué hacemos tanto entidades públicas que ya no pueden en el futuro no necesitar esta información o parcialmente necesitan unos datos y otros no? Y también las entidades privadas que pues se vieron obligadas a recolectar una gran cantidad de datos. ¿Qué opciones tenemos? ¿Los anonimizamos o no? Definitivamente esa llamada anonimización no existe. De pronto Victoria nos puede hablar más de esto. ¿Los pseudonimizamos o los eliminamos? O sea, ¿cuáles son nuestras opciones? ¿Qué deberíamos estar pensando en hacer? O por el contrario, tomamos posiciones como las que nos mencionaba la doctora Vanegas, no, pues utilicémoslos, pero utilicémoslos bien. Yo voy a atreverme acá a cambiar un poquito el orden de la discusión para darle más dinamismo. Victoria, si quieres contarnos un poco tu opinión respecto de este punto. Bueno, yo creo que lo que quisieran la mayoría de compañías y de instituciones es usar los datos, porque obviamente quisieran saber más sobre el cliente o saber más sobre los pacientes o algo así como mencionó Stella. Desafortunadamente, por lo menos en Europa, no se podría hacer eso bajo los requerimientos del GDPR. Simplemente cuando se hace la colección de los datos se tiene que decir cuáles son las bases legales y esas bases legales se tienen que mantener. Si hay un cambio en la base legal en la que tú vas a usar los datos, tienes que notificar al dueño de los datos, a no ser que sea algo supremamente similar, supremamente parecido. Entonces, así yo quisiera, no podría decir, bueno, ya no sé qué hacer con estos datos, voy a usarlo para mejorar mi producto, voy a usarlo para hacer un mejor marketing o algo así. No se podría. Igual bajo principios en realidad internacionales y bajo principios aquí en Estados Unidos que no son muy fuertes, pero con lo que se tiene, tampoco se podría hacer eso. Tú tienes que en el momento que estás recolectando la información, tienes que decirle a la persona el propósito, para qué lo estás recolectando, cuánto tiempo lo vas a almacenar, si lo estás compartiendo, por ejemplo, por medio de la ley de California. Entonces, yo creo que la solución
Y me parece también para disminuir los riesgos de que haya una violación de datos y que haya una exfiltración de datos que no sea autorizada, sería destruirlos, sería deshacerlos. Stella mencionó, por ejemplo, datos biométricos. En Estados Unidos tenemos en este momento 4 estados que tienen leyes de protección de datos biométricos y el requerimiento es que inmediatamente se dejen de necesitar o no haya contacto con un empleado, por ejemplo, por más de un año, se destruya la información. Y yo creo que sería lo más recomendado porque también lo que yo le digo a mis clientes es, entre más información tiene, lo que tiene es más puntos de acceso, y más puntos críticos de que vaya a haber una violación de datos. Ha habido muchos estudios que dicen que en realidad anonimizar los datos y hacer como encripción de datos no es suficiente y hay varias escuelas de pensamiento en esto, porque muchas veces se puede hacer como un reverse engineering para mirar quién es el dueño de los datos y como la ley dice, por lo menos en Europa, identificación personal es cualquier cosa que se pueda relacionar y que nos permita identificar al individuo. Entonces, no solamente datos sensibles, datos de la dirección de internet, datos de un correo de email. Entonces, yo diría que es la mejor alternativa. Ahora, ha habido discusiones, por ejemplo, aquí, de cuando se decide que se acabó la pandemia, para que no se mantengan estos datos bajo la excusa de que estamos en una emergencia sanitaria. ¿En qué momento se dice, sí, ya pasó la emergencia y entonces destruyamos todos los datos? Ok, muchas gracias, doctora Vanegas. ¿Qué opina de esto? ¿Qué hacemos con la información? Pues yo creo que lo primero, digamos, y comparto plenamente lo que dijo Victoria e incluso la precisión previa que tú habías hecho, Daniela, y es cuando yo me refiero a que hay una información que podría tener como una potencialidad de subsistir aún después de que se agote la pandemia, es una información que da la finalidad legítima que yo informé al titular para ser recogida, aún subsiste, tiene como una correlación con un uso posterior que sería legítimo. Y les pongo el ejemplo. ¿Qué pasa con una EPS que hoy ha recolectado una información importante acerca de todos sus usuarios? Y que a partir de eso puede hacer una mayor campaña de prevención en temas, digamos, de las enfermedades, las comorbilidades que tienen igual hoy una persona. Entonces tiene unas enfermedades de base, ya las conoce mejor. Sería ilegítimo que esa EPS hiciera un programa de prevención o una ARL, un programa de prevención a partir de esa información porque la pandemia se acaba en diciembre y entonces ya le toca eliminar toda la información. Ahí es donde siento que existe un interés legítimo, razonable, que sería incluso razonable frente a una expectativa de un titular que quiere que le presten un mejor servicio de atención en ese sentido. No mucho más difícil, como lo decía Victoria, que yo pretenda extender esta finalidad para unos fines comerciales que estaban totalmente alejados de lo que era esa finalidad estructural que motivó a ese titular a darme el dato, porque el titular hoy está muy motivado a entregarme el dato porque siente que si lo entrega va a tener un monitoreo de su salud, porque siente que está cumpliendo con el deber que le corresponde, que es clarísimo de tener que entregar la información para que se haga este estudio integral por parte de las entidades. Entonces creo que ahí deberíamos dar un análisis sobre qué va a pasar, porque claramente, obvio, en Colombia no podemos quedarnos con esta información de manera indefinida. En principio uno diría, se va a agotar la finalidad una vez cesen los efectos de la pandemia y se acaba. Y cerraría tal vez con algo. La doctora Ángela mencionaba, y me parece importantísimo, esa base única nacional de información que tiene el Instituto Nacional de Salud. Entonces, donde siento que hay también una potencialidad enorme es que la información no se pierda, pero la llevemos al repositorio central nacional donde debe estar, donde va a estar cuidada y utilizada para los fines que se necesitan. Y en esa medida creo que tenemos que trabajar de manera conjunta, tanto autoridades estatales como privadas, para generar y avanzar en la interoperabilidad.
esta interoperabilidad que va atada al tema igual de historia clínica electrónica, al tema de carpeta ciudadana digital, a todo este tema de mirar integralmente el ecosistema. No podemos seguir pensando que privacidad es una cosa, que ciberseguridad es otra, que incidentes es otra, y que si logramos finalmente integrar en una base única de calidad, le estamos dando al país herramientas para que pueda anticiparse a nuevos fenómenos como estos y que le permitan fortalecer su sistema de salud. Yo creo que cualquier colombiano, después de lo que hemos vivido, lo que más quiere es que ganemos en fortalecer el sistema de salud, mejoremos el acceso, la prestación del servicio, la oportunidad y la eficiencia. Y de nada nos sirve recolectar datos. Hay gente que se sentiría más tranquila porque se recolectaran poquitos. Yo digo, no, es que usted necesita una muestra grande de la información para poder tomar conclusiones que realmente sean relevantes. Lo importante está en las medidas de protección que está tomando y en el nivel de transparencia. Y como lo decía el superintendente, que yo lo pensé y lo he dicho mucho desde el principio, si hay un acompañamiento claro de la Procuraduría y hay un acompañamiento por parte de la Superindustrial de Comercio, reforzando los lineamientos y dando indicaciones, pues todo el mundo va a ir un poco con mayor seguridad jurídica, avanzando y de alguna manera dejando un acervo de data que le sirva al país para prevenir futuros casos e incluso para hacer desarrollos que en el tema de salud son súper necesarios para la población colombiana. Muchas gracias, doctora Ángela. Y doctor Barreto, de pronto también para complementar la pregunta y adelantándome a la sección de las preguntas de quienes están participando en esta tertulia, en Corona App, según una de las panelistas, en los términos y condiciones aparece que los datos serán anonimizados salvo casos excepcionales. Entonces sí nos estaríamos moviendo por ese camino de anonimizar los datos y utilizar información agregada ya por razones de utilidad y como lo mencionaba entonces la doctora Vanegas, llegar a conclusiones importantes e incluso tomar decisiones de política pública con gran impacto. ¿Cuál sería entonces la opinión de ustedes en eso? ¿En qué hacer con esta información a futuro? Voy a darle la palabra al doctor Barreto y cerramos con la doctora Liliana. Gracias, Daniela. Pues precisamente ese es el objeto de la app, poder recabar una cantidad de información que sea pertinente en el marco de la pandemia para tomar las mejores decisiones de política pública, sobre todo enfocadas a salud. Básicamente, aquello que se satanizó como el Tracy, más bien son mapas de calor de saber en qué ciudad o en qué zona geográfica se estaba haciendo un aumento del contagio, en donde se estaban generando unos cruces de personas que pudieran generar o aumentar ese contagio. Lo segundo, el tema de la sintomatología. Entonces, obviamente, esos son grandes bases de datos que tienen que ser no solamente utilizados, analizados y anonimizados, porque es que el dato también tenemos que recordar que es que tiene una finalidad. Esas bases de datos tampoco es que se vayan a compartir entre entidades del Estado para cualquier otro fin que no sea el del COVID, el de la pandemia y el de poder tomar decisiones de política pública. Mucho se ha satanizado esa correlación de bases de datos y hay que recordar otro asunto. Las bases de datos también se deben de registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio por expreso mandato legal, y cuando son las autoridades de derecho público las que recaban bases de datos, la no presentación de las mismas ante la Superintendencia lo que hace es generar potencialmente una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría. Entonces, no es tan sencillo como la gente cree, ni tampoco tan irresponsable de que el gran hermano como Estado tiene una gran cantidad de bases de datos, una gran cantidad de tecnología y un algoritmo que permite cruzar, referenciar, saberlo todo e involucrarse en todo. Uno, porque la información está muy compartimentada por finalidades y la información está muy compartimentada por entidades. Dos, porque no toda la información que se recauda sirve para todo. Es decir, no es una gran película de ciencia ficción en donde uno absolutamente tiene control de todo. El análisis de la información es sumamente complejo, la finalidad de la misma es sumamente detallado, pero además de eso el uso de la misma tiene unos estándares de protección fuertes. Al principio de la pandemia incluso trabajamos con el DANE en mucha de esa información que es ni más ni menos que la autoridad estadística, y allí pues hay muchos datos que no son ni siquiera de salud, pero imagínate tú si no tuviéramos información sobre la demografía, información sobre los ingresos, pues la gente no hubiera podido acceder a ingreso solidario.
en materia del corona, pues si no tuviéramos certeza de sintomatología, de mapas de calor, de contagios, pues tampoco se podrían tomar las mejores decisiones a veces para el tema propio del confinamiento y la cuarentena, o a dónde destinar los recursos, o a dónde destinar los respiradores. Entonces, pues yo creo que cada dato también tiene su lugar y lo estamos a veces tomando de una manera muy general y folclórica, y yo a veces pienso cuando la gente habla de datos como es que si uno se sentara a hacer una base de Excel, esos son datos muertos o pues yo les digo coloquialmente datos bobos, esos datos sin ninguna posibilidad de interacción y sin ninguna capacidad de herramientas de inteligencia artificial, de cruce o de uso, no tienen absolutamente ninguna finalidad. Es como pensar en una cantidad de planillas que yo me pongo a recopilar físicamente y en mi casa puedo hacer un montón de estantes que no me van a servir para nada. Entonces, obviamente fallas de seguridad siempre habrá, por eso es que estamos nosotros verificando para poder imponer las órdenes o las acciones, para poderle dar cuenta de esto a las autoridades judiciales cuando hay fuga de información y para cuando se cometen delitos como la suplantación o temas que nos llaman la atención en materia de plataformas y redes sociales ya de uso civil o de ocio, pues que nos vayan a presentar casos espantosos como hemos tenido en investigaciones por asuntos de pedofilia u otros delitos pues absolutamente execrables. Entonces, pues yo creo que todo tiene un contexto, es un aprendizaje constante, pero de todas maneras es un grado de responsabilidad de las autoridades. Aquí fuimos muy fuertes y muy críticos con muchas de esas apps de las ciudades, porque no entendemos para qué duplicar el esfuerzo nacional, ni segundo, tú para ir a hacer mercado, ¿para qué te piden descargar el app? Entonces no es solamente de los datos que piden, sino la finalidad del app. Realmente eso es algo en lo que estamos muy encima y en lo que ya hemos emitido órdenes y en donde próximamente también daremos otras nuevas. Muchísimas gracias, doctor Barreto y la doctora Ángela. Liliana, ¿qué opina de esto? ¿Qué va a hacer el INS con nuestra información? Ya, perdón. ¿Aló? ¿Ya? Sí, Sí, señora. la vimos, perfecto. Perfecto, disculpe. Bueno, el instituto lo que siempre ha hecho, darle un tratamiento adecuado al dato, por supuesto, tratarlo con un dato sensible, con todas las restricciones del caso, con la confidencialidad, con la anonimización que se ha hecho en todos los casos, con todos los eventos, y adicionalmente, pues en la misma línea del señor superintendente, pues estos datos recogidos ahora, pues pueden ser muy útiles para toma de decisión en política pública. Eso, digamos, yo no tengo la menor duda que los datos recogidos por el sector van a ser datos que están siendo bien tratados y van a seguir bajo esas pautas. Adicionalmente servirán para investigación, para mejorar, nos darán, son grandes insumos para efectos de posteriormente salud para los colombianos, de manera que vendrán muchos proyectos de investigación, porque habrá mucha información valiosísima que los científicos podrán analizar y llegar a conclusiones que mejorarán la salud y que generarán datos para política pública en muchas temáticas, ¿no? Entonces, digamos que en eso yo no tengo la menor duda. Sin embargo, creo que también la autoridad pues debe emitir necesariamente lineamientos específicos frente a los demás sectores, incluido el sector salud. Pero creo que sí es una información muy valiosa que se tiene ya, que es una información verdadera, que es una información muy cuidada y que va a servir muchísimo para el avance de la ciencia en el país, en el mundo, y que, vuelvo y digo, es un parte de tranquilidad a la ciudadanía. Tengamos tranquilidad en que el sector sabe proteger los datos sensibles. Eso. Muchas gracias, doctora Ángela Liliana.
Yo voy a hacer allí como una penúltima pregunta dirigida, se la quiero hacer a la doctora Vanegas y también si el doctor Barreto nos puede ayudar con esto, y es que mucho se dice, se ha hablado sobre, digamos que el desfase que hay entre la promulgación de unas leyes y la tecnología. En materia de privacidad, esto cobra una importancia supremamente relevante porque precisamente estas tecnologías de la información son las que permiten el flujo de la data. En el caso colombiano, ¿ustedes consideran, doctora Vanegas y doctor Barreto, que hay un rezago en materia regulatoria? ¿Sí estamos atrasados, no estamos atrasados? ¿Debería haber algo urgente por modificar en esta normativa, en este régimen colombiano de protección de datos personales? Doctora Vanegas, si nos ayuda con su respuesta y le damos la palabra después al doctor Barreto. Yo creo que, sin lugar a dudas, uno siempre tendrá la tentación de tratar de que la norma que tiene regule y comprenda como todas las situaciones que van surgiendo y en las cuales uno va evidenciando que hay una mayor exposición, digamos, del derecho del titular y una mayor necesidad de protección. Yo creo que sin lugar a dudas a raíz de la pandemia, y no solo por la pandemia, sino por la evolución que había tenido el tema de protección de datos, incluso a nivel de la región de Latinoamérica, donde se han venido ya, digamos que estudiando iniciativas en otros países para actualizar nuestras normas, porque fíjense que nosotros tenemos un régimen muy basado en el régimen europeo que ya expidió GDPR en 2014 y nosotros aún seguimos con las normas anteriores, digamos, con nuestras normas como fueron expedidas inicialmente, y a pesar de que tenemos y hay cosas de GDPR que conservaron la esencia de lo que venía antes, pues lo que buscó GDPR fue reconocer que cada vez iba a haber una mayor circulación de la información. Y es evidente que en una sociedad cada vez más digital vamos a tener muchísimos más compromisos y situaciones críticas a nivel del manejo de los datos personales. Entonces yo sí creo que deberíamos trabajar no para hacerlo ya, ni con urgencia ni con afán, porque no por hacerlo con afán lo vamos a hacer mejor, pero sí deberíamos sentarnos, aprovechar la experiencia que hemos recogido en la crisis, que nos obligó a dar unos saltos enormes en el manejo de la información, que obligó a las entidades a entrar mucho más de lleno a ver sus programas integrales de gestión de datos y oír al ciudadano. Tratar de comunicarnos mejor con el ciudadano, cómo una normativa nuestra puede ser más fácilmente entendible, más fácilmente cumplible. Y diría 5 temas que a mí sí me venían quedando desde antes y que creo que los podemos crear y que serán interesantes para una regulación. Y es el tema de incidentes de seguridad, hoy cobra una importancia enorme. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos deberes generales en la ley, el deber de preservar y mantener la seguridad de la información y evitar que hayan brechas y violaciones que puedan afectar la seguridad, la integridad o la disponibilidad de la información, pero no tenemos lineamientos muy claros de cómo identificar, cómo incluso hacer un paso a paso que le permita a las entidades hoy no tener que revelar todo como un incidente. Yo siento que la superintendencia muchas veces queda desbordada cuando le mandan una cantidad de información y ni siquiera la misma cantidad de información permite que la superintendencia la pueda atender en tiempos rápidos que permitieran decir, le voy a hacer un acompañamiento a ese incidente. Entonces, hay incidentes que son materiales, que son importantísimos, donde el acompañamiento de la superintendencia es el foco donde debería, digamos, estar mucho más, esas energías se podrían como utilizar mucho mejor. Y pienso que hoy, en general, digamos, la concepción que hay en Colombia es que cualquier cosa puede ser un incidente, no importa qué tan material sea. Eso obliga a que la gente le coge o una prevención o decide reportar todo, incluso cosas que no son incidentes. Entonces creo que ahí hay una falta de claridad. Entiendo que con el último COMPES hay una iniciativa enorme en este tema del manejo de ciberseguridad y de tener, digamos, como una comprensión integral de lo que es incidentes. Entonces creo que es una oportunidad buenísima para que eso que el COMPES fija, que motiva que haya regulación, no que se dé una regulación que lo soporte, pues seguramente allí vamos a tener algo importante, porque los riesgos hoy se volvieron mucho mayores en la medida en que estamos utilizando muchas más herramientas electrónicas y muchísima más información. Y cerraría tal vez con algo que me parece importante, lo mencionó Victoria, y que yo sí quisiera, que me parecería importante. En nuestra regulación colombiana no está exceptuado el consentimiento cuando hay cumplimiento de obligaciones contractuales,
como si está en Europa, y creo que eso es una cosa que es importante. La expectativa del interés legítimo del responsable tampoco lo tenemos, y creo que en estos temas hoy en día también se vuelve relevante. Y algo que creo que es fundamental, y es esa definición que tenemos de dato público. Ese dato público que entendemos que es público con una definición residual, pero que, como lo decíamos, hoy una persona pone toda su información en el perfil público en una red, y sin embargo aún nosotros, cuando tenemos que hacer el análisis del caso, nos enfrentamos a que no es un dato público, pero está totalmente público. La persona lo ha puesto abiertamente. Lee los términos y condiciones de esa, digamos, de esa aplicación, y le dicen, esto va a quedar en el perfil público, significa que lo puede ver cualquier persona. Y luego, por ejemplo, cuando una entidad quiere demostrar, y voy a poner un ejemplo típico, alguien quiere que le declaren una invalidez, la persona no está inválida, pero, y se ve bailando en 20 escenarios, digamos, públicos, caminando normal, etcétera, y los pone voluntariamente en una red social. Una entidad que tiene que salir a indemnizar a esa persona, una entidad de nuestro sistema de seguridad social, en principio, de repente se ve limitada a utilizar esa información porque aún se considera que ese dato no sería público, a pesar de que está expuesto claramente bajo términos y condiciones de una página que le dice que va a ser de uso público. Entonces sí creo que ahí todavía tenemos un tema gigante que ayudaría muchísimo, y esos me parece que serían unas buenas oportunidades si tenemos la opción de revisar nuestra normativa en el futuro. Gracias, doctora Vanegas. Doctor Barreto, ¿qué opina? ¿Hay o no hay un rezago y sobre qué puntos? No sé si se oye bien, voy a apagar la cámara, que de pronto es eso, lo que da el eco. Ahí se oye un poco mejor, si quieren iniciar, yo creo que sí. Ok. Bueno, yo esto lo quiero contestar es como un simple abogado que alguna vez tuvo un pasado en el legislativo, y es decir que yo realmente no soy muy amigo de los temas normativos. Creo que existe un exceso de regulación y nosotros debemos no solamente dejar madurar las normas, sino aplicarlas de una manera eficiente, pero sobre todo permitir que la institucionalidad a veces sea la que a través de otros instrumentos permita mejorar, aclarar o actualizar. Eso, digamos, desde el punto de vista regulatorio, sobre todo porque estamos hablando de un régimen jurídico que tiene una connotación especial, es una ley estatutaria, es un derecho fundamental, así que yo no veo fácil esos movimientos. Lo segundo, tristemente, en cada legislatura, por no decir cada 6 meses, siempre hay como 2 o 3 proyectos de ley cursando en el legislativo sobre el tema de Big Data, y realmente los temas que busca atacar, que busca mejorar o que busca actualizar, no son los del estándar internacional en los que nos quisiéramos enfocar de cara al GDPR, de cara al ingreso o la membresía de Colombia a la OCDE, o de cara al estándar global mejor en materia de seguridad y protección de datos. Lo tercero, curiosamente el 91% de las quejas que recibimos es por un tema de data financiero, de la 1266, ni siquiera de la estatutaria 1581, que escasamente es el 9% de las quejas que recibimos. Y eso simplemente me permite, pues, deducir, espero que no erradamente, que lo que hace falta a veces mucho es la pedagogía. Creo que el siglo XXI y la pandemia es lo que nos va a permitir hacer esa pedagogía a través de esas investigaciones que hemos hecho de TikTok, Zoom, Google y Facebook. También el hecho de habernos involucrado de manera asesora en muchas de las apps sobre COVID-19, pero también de manera vigilante con publicidad administrativa en materia de las apps de COVID-19, pero también creo que, como se dio en algún momento el dilema sobre consumidor y sobre competencia, lo que hace falta aquí también mucho es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos de conocer no solamente las normas, apropiarlas, pero ser responsables en su uso. Podemos tener el mejor estándar normativo, pero si nosotros seguimos siendo sospechosos, por ejemplo, de dar nuestra información a la autoridad estadística, pero ser laxos en publicitar dónde vivimos, cuáles son nuestros gustos, etcétera, en una red social, pues realmente creo que hay un doble discurso que solo nos afecta a nosotros como ciudadanos.
De otra parte, yo creo que una herramienta muy poderosa que tenemos es el emitir recomendaciones, instrucciones y circulares. Es a través de ellas, así como las órdenes que hemos impuesto, que a veces muchas conductas se corrigen. Yo realmente siempre tendré expectativas muy moderadas sobre el tema legislativo, porque creo que el derecho positivo no nos lo va a resolver todo. Y simplemente vuelvo a poner allí un elemento importante, que es que nosotros sí podemos adecuarnos a los mejores estándares y normativas. Es por ello que yo creo que el acceso como observadores al convenio 108 del Consejo de Europa, que es un instrumento bastante exigente, un instrumento, digamos, del nivel del GDPR o de ese compendio de Corpus Juris de protección de datos, nos va a llevar a esa nota diferente. Yo llevo 2 años, como les digo, en este proceso de ojalá poder lograr el estatus de observador, pero también pues llevamos 2 años en el proceso de poder ser declarados destino adecuado de datos, que nos va a dar un estándar diferente como el que tiene Argentina y Uruguay, que curiosamente tiene la declaratoria del estándar, pero tiene autoridades más enfocadas en el tema de privacidad que en la propia protección de datos. Entonces yo creo que es un poco un paso a paso, es un poco más bien de implementar cada vez mejor estas herramientas, de interpretar, de aplicar sobre todo, porque yo, digamos, al esfuerzo legislativo siempre le tendré moderada expectativa. Muchas gracias, doctor Barreto. Bueno, ya digamos que hemos cumplido nuestro tiempo. Para finalizar y antes de evacuar algunas de las preguntas de los asistentes a la tertulia virtual, yo sí no quisiera desaprovechar esta oportunidad que tenemos de tener acá nuestra autoridad en materia de protección de datos personales y tal vez muy brevemente preguntarle a nuestras panelistas mujeres cuál sería esa solicitud que uno dice, bueno, yo tengo acá una autoridad en materia de privacidad, ¿qué espero yo de la autoridad? ¿Qué espero de ellos? Y pues por supuesto no le vayan a decir que sanciones bajitas o que no sanciones, no, eso no. Ya el doctor Barreto nos está adelantado incluso que vienen noticias de esto, entonces tiemblen todos, pero sí, ¿qué esperan? ¿Qué esperan de la autoridad en materia de protección de datos? Brevemente, en 20 segunditos cada uno. Victoria. Bueno, pues yo desafortunadamente no le puedo pedir nada al doctor Barreto porque no estoy allá, pero a la autoridad de acá, bueno, una arepita sería bueno, me hace falta. La autoridad de Estados Unidos que tengan una normativa federal que aplique uniformemente en todos los estados. Es una locura, un gasto significativo de recursos económicos y capital humano cuando hay una violación de datos o cuando se tiene que cumplir con las leyes de cada estado. Tenemos 50 leyes diferentes de notificación de violación de datos. Tenemos en este momento 3 leyes diferentes de protección de privacidad y el potencial de otras 47. Entonces, tener algo a nivel federal sería óptimo para nosotros. Buenísimo, gracias. Doctora Vanegas, ¿cuál es esa carta que quisiéramos hacerle al doctor Barreto? No, pues qué tal esa oportunidad, Daniela, por favor, no, pero claramente creo que escogería algunas cosas. Bueno, creo que la primera diría, creo que la superintendencia ha venido trabajando en este tema de lograr tener un acervo ya importante de resoluciones que han resuelto distintos casos bajo las 2 normas, tanto 1266 como 1581. Pero creo que en 1581 sería súper de utilidad si se pudiera dar como esas resoluciones de unificación de pronto sobre algunos de los temas que han generado como más preguntas, más inquietudes, y donde uno pudiera ver como las posiciones que ya ha venido reiterando la super en distintas resoluciones, pero verlas como unificadas, como esos hitos constitucionales o esa sentencia de unificación desde la perspectiva, digamos, de ese acervo ya tan rico, digamos, y que ha venido, digamos, acumulando y generando la superintendencia. Y pediría 2 cosas más porque esta oportunidad no se puede perder. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Ese tema igual de la educación digital me parece clave. Creo que me uno, digamos, ahí, él lo propuso, ni siquiera lo estoy pidiendo, es un poco como decir cómo logramos bajar el lenguaje de privacidad y el tema digital y de toda esta nueva sociedad, digamos, que utiliza herramientas electrónicas para que no tengamos en el país personas que se consideren no alfabetizadas digitalmente. Nosotros tenemos que ayudar para que
ese principio de responsabilidad en el titular te pueda realmente exigir de mejor manera en la medida en que está más educado y más fortalecido. Y de petición, que esta sí ya, digamos, sería como petición, yo sí creo que sería buenísimo generar como unas mesas de trabajo que pudiéramos mirar también como este impacto del uso de las herramientas biométricas, de todo lo que ha sido, digamos, las discusiones que se han tenido sobre las aplicaciones y demás, donde estemos como hoy en un panel así, públicos y privados, pero en unas mesas de diálogo. No, yo creo que dialogar nos hace bien, compartir ideas nos hace bien, y digamos que eso me parece que nos permitiría por lo menos dejar conclusiones claras de lo que ha sido este proceso y que nos permitiera como demostrar cómo desde lo público y lo privado podemos unirnos para lograr un sistema que sea robusto y que nos permita darle tranquilidad al ciudadano desde el manejo que hacen tanto entidades públicas como privadas a raíz de la pandemia y de lo que viene. Eso sería, Daniel. Gracias. Y doctora Ángela Liliana, ¿qué esperamos de nuestra autoridad? Espera, sí, 20 segundos, ¿no? Pues realmente que siga haciendo cumplir la ley, que tenga muy en cuenta el sistema de peticiones, quejas y reclamos, que es un insumo importante para la emisión de lineamientos, y que realmente en sus decisiones administrativas sea ejemplarizante y además que tenga mucha presencia a nivel nacional para seguir posicionando estos temas de protección de datos. Muchas gracias. Bueno, doctor Gracias. Barreto, yo también le doy la oportunidad a usted de que contraargumente. ¿Qué espera usted de los titulares de los datos por un lado y de los responsables y encargados de la información? ¿Qué está esperando la autoridad de todos nosotros como titulares y de aquellos que actúan como responsables o encargados de los datos personales? Muchas gracias, Daniela. Afortunadamente creo que sobre muchas de las cuestiones que me plantean hemos podido ir avanzando. Creo que omití mencionar también que nosotros tenemos varias guías y varias cartillas que lo que buscan es aclarar muchos de los conceptos que a veces no se lograrían simplemente en las resoluciones y en las sanciones cuando son casos pues particulares y puntuales, pero hemos querido trabajarle fuerte a protección de datos y comercio electrónico, a protección de datos y menores, y en ese sentido creo que también nuestro labor pedagógica y de recomendación procura ser fuerte. Adicionalmente procuramos estar siempre al corriente de cualquier medida regulatoria, cualquier documento, cualquier ley que se intente expedir con el fin de poder positivamente impactar con un concepto y recomendación, haciendo ver los pros y los contras de eso, y pedagógicamente tratamos de asistir a todos los eventos, aun cuando no seamos panelistas ni invitados, con el fin de estar siempre como al corriente de cuáles son los intereses a veces de gremios, de las empresas, de las firmas de abogados, y en ese sentido pues procuramos mantenernos activos, pero sobre todo muy receptivos en invitar siempre a distintos actores a que puedan nutrir las discusiones que aquí se dan. Yo a la ciudadanía pues le pediría hacer uso adecuado de las redes sociales y de las herramientas y las tecnologías incluso para presentar sus peticiones, quejas y reclamos. Nosotros tenemos una inversión muy fuerte en tecnología que se ha visto, digamos, retribuida de una manera muy importante en el marco de la pandemia. La superintendencia yo creo que es de las pocas entidades a nivel nacional que tiene una capacidad 100% virtual, tanto en puestos de trabajo como en la capacidad de procesamiento y recepción de peticiones, quejas y reclamos, así como en actividades de registro. Propiedad industrial funciona 100% en línea, asuntos jurisdiccionales es de las pocas administraciones de justicia que ya virtualizó al 100% su expediente y permite incluso celebrar audiencias de manera virtual. Nosotros creemos y estamos convencidos de la tecnología, pero también creemos que el ciudadano debe entender que ponerme un mensaje de Twitter a mí con su queja particular no lo va a llevar a ningún lado, porque Twitter es personal y no es institucional, y segundo, para eso tenemos unos canales de denuncia que funcionan 24/7 y que funcionan de manera virtual. Creo que hay que también ser responsables con eso. Hay que ser responsables con el uso de los datos. No puedo creer aquí las denuncias y quejas que a veces nos llegan sobre temas de fugas y fallas de seguridad cuando son sumamente folclóricos en los temas de redes sociales y cómo utilizamos a veces herramientas de pago y otros temas. Creo que hemos sido pedagógicos, no solamente a través de las 10 recomendaciones, cartillas y pues desafortunadamente a veces las sanciones, sino buscar participar en cuanto evento académico internacional y organización con el fin de poder mostrar
el rol de la autoridad de datos, pero sobre todo invitar al conocimiento de protección de datos. Concuerdo con que a veces el lenguaje es un poco ajeno al ciudadano, lejano al ciudadano, pero también sorpréndanse que muchos de los incumplidores, por ejemplo, en registros de bases de datos son las propias entidades públicas, así que ahí también hay una culpa del sector público de cumplir. Yo desde que llegué pues he hecho mucho énfasis en eso, de que tuviéramos el registro total de bases de datos, porque eso es un tema de transparencia que nos viene bien a todos, y creo que hay que seguir trabajando también. Temas y aspectos por mejorar siempre habrán. Hemos querido aquí darle a esto una dinámica y un acelerador, como les digo, que en los últimos 24 o 21 meses hemos hecho casi que lo que en 10 años, pero sobre todo la pandemia nos obligó a hacerlo aún más rápido, así que nosotros mismos incluso ya hemos implementado aquí nuestro oficial de datos en la entidad y invitamos a que todas las entidades hagan lo propio porque el tema de datos está aquí y llegó para quedarse, así que lo tenemos que interiorizar. Muchísimas gracias, doctor Barreto. Muchísimas gracias a los panelistas por todo, por entrar en este juego, en mi dinámica, en esta forma de participar. Hay unas pequeñas, digamos que algunas cortas muy puntuales que podemos responder desde la audiencia. Tal vez Juan Felipe me confirma si tenemos tiempo de evacuar algunas, un par escogemos. Claro que sí, no, claro, tienen todo el tiempo hasta que ustedes se cansen de contestar. Ya mis panelistas van a decir, ya, corta. Bueno, rápidamente vamos entonces a resolver algunas de ellas. Para el doctor Andrés Barreto, una pregunta es si los requerimientos que se hacen a estas entidades públicas y las respuestas que ellos dan son públicas, de público conocimiento, y en dónde se pueden consultar, si fueran públicas. No todas son públicas y si se pueden consultar y están publicitadas, siempre van a estar en la página web de la entidad, pero no todas son públicas porque algunas incluso revisten temas de seguridad y confidencialidad a veces de las propias aplicaciones. Imagínense ustedes, por ejemplo, los algoritmos o los códigos fuentes de las mismas, y algunas se hacen precisamente en esa bilateralidad entre las recomendaciones que le hace la autoridad a otra autoridad o a un tercero respecto de las fallas que debe de mejorar. Y en los casos particulares de las redes sociales que están cumpliendo órdenes a través de auditorías y demás, pues esos informes de auditoría obviamente son privados y reposan acá porque son la manera, uno, pues de detener por supuesto una investigación administrativa, pero dos, pueden revestir secretos industriales e información confidencial o sensible de esas empresas, por lo que no todas son públicas. Gracias, doctor Barreto. Esta es una pregunta para la doctora Albarracín, y es si usted considera que datos agregados del sector privado, como empresas de tecnología, podrían apoyar la gestión del INS. Entonces acá quien participa nos menciona, Google, por ejemplo, publica mapas de movilidad de comunidades a manera de contribuir a gobiernos y comunidades para contar con información adicional. ¿Es esa información que se usa por el INS para tomar decisiones? ¿Esa información se utiliza o no? ¿Qué podríamos responder a esta pregunta? Bueno, pues es una pregunta realmente difícil de contestar, sobre todo porque digamos que no está en el resorte de mis competencias, pero nosotros como entidad pública, nosotros estamos siempre dispuestos a recibir sugerencias, estamos siempre dispuestos a escuchar al sector privado, al sector de tecnología, en cuanto a las propuestas que nos hacen, y siempre pasa por comité de propiedad, comité de ética en investigación, dependiendo de la temática, no son decisiones que se toman de manera ligera, sino que se analiza la finalidad, se analiza que no vaya a haber ningún conflicto de interés y que después digan o que se legalice alguna actuación de ese tercero o del sector privado porque la entidad lo recibió.
Entonces, realmente el instituto frente a las solicitudes de los terceros y del sector privado, repito, hace un análisis serio de la petición, de la finalidad y sobre todo, pues que no sea contraria a la ley ni que haya un conflicto de interés o que comprometa la responsabilidad de la institución, ni que consideren que por habérsele ayudado al instituto en la entrega de una información, en el manejo de un dato o en un tema de esa naturaleza, después ellos puedan convertirlo en un producto que genere algún tipo de utilidad. Listo. Muchísimas gracias, doctora Albarracín. Esta es una pregunta que yo creo que Victoria nos podría ayudar a responder rápidamente y es, ¿cuáles son las entidades encargadas de la protección de datos en Europa y en Estados Unidos y Latinoamérica? Pues tal vez entrar en cada una, pero yo creo que sí puede ser una respuesta general. ¿Qué pasa en Europa y qué pasa en Estados Unidos? Bueno, en Europa, en la Unión Europea, cada país, cada nación tiene su autoridad de protección de datos y bajo el reglamento de GDPR tienen cierto poder por el capítulo 49 de tener derogations, que es como de añadir sus propias condiciones. Igual pasa en Colombia, por ejemplo, que se tiene la superintendencia y en otros países latinos. En Estados Unidos no hay una entidad que haga protección de datos como tal. Como dije anteriormente, hay leyes normativas por sectores. Entonces, la mayoría de los temas relacionados con privacidad son supervisados por la FTC, Federal Trade Commission. Pero si es, por ejemplo, datos de salud, tienen que ver con HHS, que es el Departamento de Salud, como el Ministerio de Salud, digámoslo así. Hay otros que tienen que ver con datos financieros y son regulados por entidades gubernamentales financieras. Entonces, no hay una entidad como tal. A nivel estatal está la Procuraduría de cada estado, que no se encarga como de vigilar las leyes de protección de datos porque no existen, pero sí se encargan, hay que notificarse cuando hay una violación de datos y se encargan más que todo de penalizar y poner multas acá en cada estado. Muchísimas gracias. De pronto la doctora Vanegas nos puede ayudar a responder esta pregunta también de uno de los participantes de la audiencia. Y es si es suficiente el estándar de la ley estatutaria para auditar en materia de seguridad de la información o si requerimos un estándar de auditoría específico para ese aspecto en seguridad. Bueno, yo creo, como lo mencionaba antes, yo creo que la ley dejó, digamos, como establecidos el principio de seguridad de la información y también dejó establecidos en el artículo 17 y 18 de deberes de los responsables y encargados garantizar la seguridad de la información. Sin embargo, digamos, en este tema es donde, de alguna manera, yo siempre en lo personal echaba de menos que tengamos más lineamientos. Entiendo que todas las entidades tienen que partir, digamos, de su base de seguridad general de la información que traían, pero manejar y tratar datos personales implica hacer unos esfuerzos nuevos y que complementen y enriquezcan ese manual de seguridad de la información que traía una entidad. La identificación de riesgos, cuando yo valoro los riesgos en seguridad de la información para activos generales y para, digamos, activos de la información de carácter general y para activos de la información de carácter personal, es muy diferente. El impacto que puede tener igual la afectación a la seguridad de miles de ciudadanos, donde toda su información, por ejemplo, biométrica se pierda o donde todos los datos de salud queden igual hackeados, pues es enorme. Lo hemos visto hacia afuera, por ejemplo, los hospitales en el mundo, los grandes incidentes, muchos de los grandes incidentes de seguridad y ahorita están siendo de las entidades más expuestas, son las de salud, que han venido recolectando una enorme cantidad de datos. ¿Qué pasa cuando un hospital se queda sin poder operar y tiene, digamos, sin la información porque se la hackearon, porque se la sustrajeron y tiene al día siguiente que manejar 10 procedimientos quirúrgicos o tiene que manejar a pacientes que tienen unas patologías muy serias? Entonces, sí creo que requeriríamos unos lineamientos
adicionales, yo los echo de menos, creo que servirían mucho, pero también, por supuesto, y siguiendo la línea de lo que ha manifestado el doctor Barreto, digamos, y que conocemos de la superintendencia, es que las entidades hagan su mejor esfuerzo por complementar y enriquecer esos manuales y que no se queden simplemente con que lo que traían de antes sirve. No, no, no lo que traían de antes sirve. Hay que verlo en el enfoque del ciclo de vida del dato personal y necesitamos enriquecerlo definitivamente. Muchas gracias, doctora Estela Vanegas. Con esta pregunta finalizamos el panel de hoy, finalizamos esta tertulia virtual. Muchas gracias al Colegio de Abogados Rosaristas. El doctor Barreto se excusa, no alcanzó a despedirse, pero tenía que entrar a una reunión de urgencia. Entonces, se despide de todos, no nos interrumpió porque ya estaba otra persona hablando, dando su respuesta. Muchas gracias a Juan Felipe, muchas gracias a Juliana, al colegio nuevamente y sobre todo a los panelistas que se tomaron este tiempo de acompañarnos en esta tertulia virtual. Los dejamos para que disfruten ya este puente festivo. Victoria, lo sentimos. Gracias, Daniela. Bueno, gracias a todos los panelistas por su participación. Realmente fue muy entretenido y la gente seguramente va a tener muchísimas más preguntas. En la medida en que sea posible, pues habitualmente se contesta, pero pues ya se nos quedó el tiempo. El tema es muy interesante y definitivamente además está en pleno auge, o sea que de una vez extiendo la invitación a ver si podemos repetir esto más adelante. Muchísimas gracias. Juliana, no sé si quieras mencionar ya finalmente el tema de de las próximas tertulias del Consejo o cerramos acá. Muchas gracias, doctor Juan Felipe, doctora Daniela, Victoria, la doctora Estela, que nos acompañaron, igual que la doctora Ángela y el doctor Barreto, que como bien lo mencionó Daniela, se excusa, que tuvo que salir un poco antes. Gracias por acompañarnos, gracias a todos nuestros participantes. Doctor Juan Felipe, pues inicialmente queremos comentarles una pequeña encuesta que van a encontrar en el chat, que la dejé hace unos minutos, para que puedan, por favor, permitirnos conocer sus comentarios y opiniones frente a nuestra tertulia. Asimismo, podrán dejarnos sus sugerencias y comentarios sobre próximos eventos y temas que les gustaría que en el Colegio de Abogados Rosaristas pudiéramos desarrollar. Igualmente queremos comentarles que próximamente estaremos lanzando un evento relacionado con la ley 1996 de 2019 sobre la ley de discapacidad, que pues es ampliamente conocida aquí en nuestro ordenamiento y que ha generado bastante polémica en su aplicación. También vamos a tener tertulias sobre el tema de protección, de derecho de la competencia, protección de datos, esperamos tener próximamente también, como bien lo menciona el doctor Juan Felipe, y pues obviamente ustedes cordialmente invitadas para continuar acompañándonos. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también van a poder ver toda la publicación de nuestros eventos para que puedan seguirnos y apuntarse a todas las actividades que tendremos próximamente. No siendo más, pues muchas gracias a todos. Vamos a dejar unos minutos adicionales abierta la sesión para que puedan dar clic en el enlace y poder conocer, como les mencionaba, sus comentarios y opiniones, que son muy importantes para nosotros conocerlas. Feliz noche y mil gracias. Esperamos, Daniela, contar contigo en próximas oportunidades, igual con la doctora Victoria, la doctora Estela y la doctora Ángela. Feliz noche para ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, fue un gusto. Muchas gracias. Aquí todos los comentarios. Gracias, gracias. Muy buenas ponentes. Felicitaciones. Bueno. Pues yo creo que yo me defendí. Ay, Dios mío.